Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo, pero hoy toca hablar de literatura, de lectura. A veces os traigo análisis de libros, os traigo cosas que voy, eventos y todo, sobre todo eso ya los viernes, que spoiler, mañana va a haber cositas. Pero hoy quiero hacer estos podcasts que hago yo, que cada vez me gusta más hacer en los jueves, que me gusta traeros otras cositas, traer repasos de series, repasos de cosas del pasado, de otras cosas, de eventos y cosas, pero también me gusta a los jueves traeros reflexiones internas mías sobre cosas que pienso. Pues con el tema del día del libro, que es el día después de que se publique este podcast, el día antes, porque va a ser el miércoles 23 y esto se va a publicar el jueves 24, pues quería hacer un poco de reflexión sobre el mundo literario desde la perspectiva de alguien que es puramente, prácticamente, lector, o sea, un lector bastante voraz, tanto comprador como tal. Yo he comprado muchísimos libros de todo tipo, eso ahora lo comentaremos un poquito. Os comenté algo el año pasado un poquito sobre el tema de la lectura, pero este año quería un poquito también hacer reflexiones de cómo está el mundo de la literatura, los lectores, cómo se está moviendo, entonces quería un poquito profundizar en eso. Y quería empezar sobre una experiencia que me pasó hace poco y quería comentarla para hacer de hilo conductor, porque hace poco fui a la presentación de un libro de Pablo Hernández Lahoz Ortiz, que por cierto lo tengo aquí entre mis manos, que finalmente lo compré, pero os conté que tuve obstáculos, pero fui a la presentación en la biblioteca pública. Y esto también a resaltar en una biblioteca pública que también se ha hecho famosa muy estos días, porque es la biblioteca Vargas Llosa. Entonces yo en Telemadrid y en algunos otros telediarios a nivel nacional han ido la gente ahí, porque claro, Vargas Llosa falleció hace poquito, pues fueron ahí a hacer homenajes a tal. Él en su día visitó y inauguró la biblioteca, y es una biblioteca que está, para los que conozcáis un poquito Madrid, está justo al lado del Tribunal, justo al lado del metro de Tribunal y del Museo de Madrid, de Historia de Madrid. Pues ahí justo está esta biblioteca, que es bastante amplia. Pues ahí vi yo que tenían una presentación de un libro, tenía la tarde libre, digo, voy a ver qué tal la presentación. Pues fui ahí y lo primero que me encontré no me dio muy buena espina, porque lo primero que te encuentras gente, pero te encuentras como, y esto me ha pasado en más eventos literarios, o sea, te encuentras muchos amigos del escritor, también del que va junto al escritor a darle paso, el maestro de ceremonias, digamos, pero claro, tú te sientes ahí un poquito como desconocido, y claro, es que yo aquí quiero hacer un matiz importante. Las presentaciones de libros son presentaciones de libros, o sea, es para dar a conocer el libro y para que los nuevos lectores y mucha gente conozca el libro. Claro, muchas veces, más que presentaciones de libros, que es un evento para quedar bien con los amigos, con los compañeros del trabajo, con familiares, con tal. Entonces, se petó tanto la biblioteca de gente, ni siquiera tienen una sala, o sea, tienen al lado de prácticamente donde acaban las librerías de libros, de la parte de historia, pues ahí tienen un huequecillo que es donde suelen hacer las presentaciones. Pero es que tuvieron que traer más sillas el personal de la biblioteca, que ellos estuvieron chapó. Ellos lo que hacen en el ayuntamiento en muchos casos es prestar este espacio para presentaciones de libros, charlas y tal. Pero lo que me pareció, ahora vamos a comentar, pero bueno, la presentación en sí no me pareció mal, o sea, cómo le presentaron, el maestro de ceremonias que tuvo, o sea, no fue una mala presentación en ese sentido, o sea que el autor me gustó, era un libro que se llama Nadie es intocable, de Pablo Hernández Lahoz Ortiz, y era novela negra, policíaca, y no, en ese sentido, lo que es la presentación, el autor, luego con el presentador, no, del todo no estuvo mal. Aunque también te digo que es un poco presentación también de cierta manera para los amigos, pero no estuvo del todo mal. Pero hubo varios detallitos, detallitos como que estaba prácticamente orientado, y prácticamente la gente que íbamos de fuera, pues casi, yo por ejemplo, y me ha pasado en otros eventos, yo he ido a muchas presentaciones de libros, o sea que no es la primera presentación del libro, he ido a muchas, que claro, los autores también saben que muchas presentaciones del libro tienen que llevar familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente conocida, porque luego a veces la gente no va a estas convocatorias y tal.
Pero bueno, eso también es un poquito comentable, pero bueno, también muchas veces lo hacen para tal. Pero yo he ido a muchas a lo largo de mi vida, muchas presentaciones de libros de todo tipo, incluso amigos míos, pero esos propios amigos míos, cuando han presentado su libro, se llevan una alegría, no podéis imaginar, y algún escritor y algún editor me lo ha dicho, y él sabe a quién me refiero. No sabéis la alegría que a un escritor le da cuando alguien que no te conoce prácticamente de nada, que no tiene ningún lazo, va a la presentación del libro y encima está interesado. No os imagináis, a mí me ha pasado con autoras, por ejemplo, lo puedo decir abiertamente, autoras como Victoria Olaya Magadán, que ha hablado de sus libros de poesía aquí bastantes veces, y ella claro, porque tiene muchas veces los escritores tienen como su círculo de seguidores, gente que conocen y tal, y cuando va uno nuevo, que yo me presenté ahí a conocerla el año pasado en la Feria del Libro de Vallecas, primero la vi en un evento literario, que lo que me gustó de ella, y para eso están los eventos literarios y las presentaciones de libros, que en este caso también era con un cantautor, con otros presentadores también del evento, cantando poesías, tal, que también la poesía, para presentar un libro de poesía, normalmente se hacen más o menos que un libro de literatura, pero también es mi opinión, mi humilde opinión. Pero lo hacía tan ameno que fue a acabar el evento. Claro, yo en el momento no lo compré porque me pilló un poco tal, pero luego enseguida compré todos sus libros de poesía, que luego daba la casualidad que había uno que ya lo tenía, que no lo sabía yo. Fijaos si compro yo literatura, que muchas veces voy a presentación de una autora y no sabía que tenía yo libros ya de ella. O sea, fijaos para cómo es la cosa. Pues eso, ese enganchar, ese presentarte el libro, ese tratar bien al lector y demás. También ahí pasa todo, pero esto pasa en ferias del libro también y todo, que hay escritores que te intentan vender el libro a toda costa. Y claro, yo para vender un libro quiero ver que esté escrito con cariño, que esté bien escrito, que tal. Pero bueno, lo de bien escrito, bien o mal, pues, pero sobre todo una historia que te enganche, con cariño y tal. Porque también, te digo, lo de bien escrito es como todo. Hay películas que están rodadas espectacularmente, con una calidad súper buena técnicamente, una factura y tal, y luego son una castaña, no emociona a nadie. Y luego hay películas que sí, que tienen, digamos, se pueden llamar entre comillas más cutre, no con una factura técnica tan buena o tan precisa o tan arte, pero luego de verlas, pues eso pasa con muchos libros, que en teoría no tiene un lenguaje tan bonito, una literatura tan profunda, un escrito tan bien, pero yo hay libros de estos que se llaman, entre comillas, básicos, porque a mí lo de llamar a veces a la literatura básica y todo, la literatura es prácticamente como el cine o muchas artes, hay todo tipo de libros y de literatura. Pues hay todo tipo de libros, y eso pasa en las presentaciones de libros. Y lo que pasó con este hombre es que cuando acabó la presentación del libro, yo, claro, estaba prácticamente todo saturado. Y yo, claro, algunos me diréis, ¿te convenció suficiente para comprar el libro? Yo diré, sí. Es más, lo he comprado, pero más tarde, porque ¿qué pasó ese día? Y lo he comprado después de pensarlo bastante y con mis reticencias, Pero bueno, porque al acabar la presentación, antes de la presentación, ya lo estaban vendiendo. Cosa rara, claro, yo empecé a ver que había mucha gente que lo compraba y empecé a ver gente ya que se llevaba varios. Y pero antes de la presentación todavía quedaban bastantes. Y cuando ya se acaba la presentación del libro, lo que me doy cuenta es que el hombre que estaba de la editorial, que por cierto tampoco llevó muchos libros, pero bueno, temas de ediciones largas, ediciones cortas y demás, a lo mejor no preveía que se iba a vender tanto, que también puede ser, que eso entre comillas es bueno, pero me doy cuenta, yo empezó a hacer mi cola pacientemente. Ahí a qué tal, también a mí las grandes multitudes a veces, y sobre todo de gente que no conozco, pues a veces un poquito me alteran y me hacen un poquito, digamos, desestabilizarme, pero aún así aguanté porque yo quería el libro ese y quería luego hablar con el autor y tal. Pues al final ni una cosa ni otra, porque estuve haciendo mi cola y entre que se me empezaba a colar gente, familiares, tal, gente muy mal educada por cierto, que no respetaba el turno que había ahí y tal, que se colaban. Y es que encima es la avaricia, o sea, y tal, había gente que iba, que ellos mismos lo decían, que eran familiares, gente del mismo trabajo, de círculo profesional, compañeros en su día de estudio, que cogían
5 o 6 libros, o sea, 5 o 6 libros. Justo delante de mí hubo un señor que me cogió 8 libros y me quedé yo sin libros, claro, y el de la editorial, ahí yo creo que él también tenía que haber estado un poquito al corte, porque decía, bueno, por persona 1, 2, tal. A ver, lo que quiere uno es vender, pero tampoco la experiencia del cliente y de la gente que digas, pero madre mía, qué avaricia. También os digo, ¿pensáis que toda esta gente que compró un montón de libros, yo quiero pensar que sí, pero muchas veces, y lo digo por experiencia propia de conocidos, de gente que ha pasado, yo, por ejemplo, he comprado muchos libros a amigos y todos los he leído, pero porque soy un lector súper fuerte y que leo muchas cosas y de todo tipo, pero pasa con mucha gente que compra muchos libros de amigos y luego el libro está ahí guardando polvo hasta el fin del mundo. O sea, se acaba el mundo del apocalipsis, tus tataranietos siguen ahí con la misma casa y ese libro sigue ahí que nadie lo ha abierto ni una sola página. Pues es la sensación que me dio. Y yo intenté también, cuando ya me quedé la verdad un poco chafado de que no pude conseguir el libro, comprarlo y demás, también ya digo, se gestionó un poquito mal en ese sentido el tema de comprar los libros y tal. Y otra cosa fea que me di cuenta es que, y pregunté y luego he preguntado, es que el libro no han dado un ejemplar en la biblioteca pública para que se pueda prestar. Y cosas lógicas que digo yo, si a ti te dejan las bibliotecas públicas espacios para presentar tu libro, en una biblioteca pública de Madrid, aunque puede pasar en otras localidades, porque hay veces que lo hacen en librerías, en bares, en tantos sitios, pero a veces cuesta encontrar un sitio en el que te dejen hacer eventos. Pues si te dejan hacer el evento y tal, yo creo que no está mal dejarle a esa biblioteca pública como detalle un libro para poder prestarlo a los usuarios de esa biblioteca. Pero pregunté y es que me dijeron, es que prácticamente a uno nos lo deja. Porque eso también es voluntad del propio escritor o editora. Que también os digo, los propios editores o escritores no tener esa voluntad de poder dejar el libro para que digáis, bueno, es que si no lo venden. De verdad, por un libro que haya en la biblioteca todo, se va a dejar de vender muchísimo. No sé, es que no entiendo, pero es una cosa que me chocó bastante que no dejen, y por lo visto lo hacen bastante. O sea, bibliotecas se dejan bastante para presentaciones del libro, pero normalmente no dan un ejemplar. No estoy diciendo que den un ejemplar para toda la biblioteca de Madrid. Para la biblioteca que vas, pues dar un ejemplar para que la gente pueda ir cogerlo y prestarlo y leer ese libro. Y luego intenté hablar con el autor, que por cierto, no tengo nada en contra suya y tal, pero el hombre más esforzado en los familiares, en tal, que luego se iban a tomar algo, que tal, o sea, más esforzado en toda la gente que había ido, que yo entiendo que sí, que hay gente que te apoya y tal, pero y yo no era el único, también vi un par de personas también que la verdad que ellos se lo tomaron bastante peor que yo y con razón. Porque esto de usar las bibliotecas públicas, con todo el respeto, pero usar las bibliotecas públicas para hacer un evento privado con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares y tal, pues me pareció bastante feo. O sea, la cultura está por compartirla con todos y no está mal hablar con un lector, un posible lector, que yo le quería preguntar sobre el libro, sobre tal y demás. Probablemente ese libro lo acabe leyendo, ya que lo tengo, que lo cogí más adelante por una librería que se esforzó prácticamente lo que no se esforzó la editorial, que también os lo digo, que ha estado haciendo gestiones con ellos y tal. Las gestiones que ha hecho más gestión en la librería en este caso que la propia editorial, que casi no, por lo que me han dicho, estos trucos que tengo de hablar con muchos libreros y algunos son amiguetes, pues es lo que pasa, eso no tratar con mimo, y eso también es lo que quería hacer hoy el podcast, de esta reflexión, no tratar con mimo al lector. Muchas veces tratamos a los lectores como si fuesen un producto más, y también, ojo, que también es muchas veces culpa de los lectores, que esto, como digo yo siempre, aquí no se salva a nadie. O sea, aquí esto es la pescadilla como que se muerde la cola, porque muchas veces cuando los lectores, en vez de elegir con un libro que esté bien, un libro tal, pues lo escogemos porque es compañero de trabajo, porque es amigo, porque sale en la tele, porque sale en un podcast, porque sale en un canal de YouTube y tal, pero no me interesa ni de qué va el libro, y luego lo compro y no me lo leo, porque
Yo que he hablado con muchos escritores, con algunos que les tengo especial cariño, Víctor Fernández Correas, por ejemplo, que por cierto, voy a aprovechar para hacer spam del Rincón de Josete, tenéis una entrevista del Rincón de Josete con el bueno de Víctor Fernández Correas, un gran escritor y mejor persona, que mira que es muy buen escritor, pero es mejor persona, con gente como Daniel Fernández Lis, gente que yo he comentado y muchos más escritores, os podría decir Javier Santamarta, un montón de escritores y algunos más conocidos y otros menos, comenta sus libros, sus poesías y tal, y a ellos les gusta que le digan incluso. Es algo que la gente nuevamente a los escritores le dice del libro lo bonito que está, cómo se ha escrito por aquí, cómo se ha escrito por allá, pero veréis muy raro que diga, es que esta parte no me gustaba tanto, o el tema de la edición por esta falla, las hojas o tal, una serie de cosas que, a ver, como yo por ejemplo, como podcaster, si a mí algún día se escribe, me dices, es que el podcast tiene demasiados ruidos, que el podcast a veces... El tema del sonido, el tema de que te trabes, alguna cosa, algunos comentarios, este tema, te falta hablar de esto, del otro, pues yo encantadísimo, mientras más me comentéis, mientras más me digáis, las críticas y tal, mientras, como me pasó uno que me dijo que se hacía un podcast de fútbol, hecho exclusivamente de fútbol, que esa crítica no tiene sentido ninguno, porque es como si a un escritor que escribe novela negra le digo que escriba fantasía, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido, pero todas las críticas yo creo que mientras se haga con respeto y cariño, pues no pasa nada, pero como he dicho muchas veces, la capacidad crítica de esta sociedad en general se está perdiendo en todos los niveles y con el tema de literatura pasa igual. Entonces, hablar con un autor, decirle qué está bien de su libro, qué te parece peor, parece mal, mientras lo hagas con respeto, yo creo que está bastante bien. Entonces, ese encuentro entre lectores y tal, creo que muchas veces se pierde. Hay muchas veces, por ejemplo, yo he ido a firmas de libros que no era una firma de libro, porque para mí no es una firma de libro, no es exclusivamente que vayan y te lo firmen, sino es una interacción con el escritor, contarle que está bien, que está peor. Entonces, todo eso en muchos eventos literarios, presentaciones de libros, que ya digo, son eventos más para amigos, que me parece un poco lamentable, como el ejemplo que os he puesto, pues yo creo que esa parte se pierde muchas veces. Yo también he visto escritores y editoriales que se quejan, pero luego cuando hacen el evento lo anuncian a sus amigos, no lo anuncian prácticamente en ningún sitio, y cuando va alguien, como el caso que os he dicho yo, pues le tratan como le tratan. Pues entonces, ¿qué quieres, chico? Como se suele decir. Pero también los propios lectores, ojo, es que no acuden también a muchos de estos eventos. Entonces también, por esta parte, también es mucha culpa de los lectores, que... No apoyamos estos nuevos libros, esta literatura nueva, y en vez de ello, pues hacemos una cola de hora y media o 3 horas para el libro de Blue Jeans, de Arturo Pérez Reverte y de Santiago Posteguillo. Nos compramos todos los años el libro de Julia Navarro y de otros autores, y bueno, y luego mientras que otro autor chiquitito está presentando su libro, pues no le hacemos ni puñetero caso. Entonces, y por eso, porque hay todo tipo de literatura y libros, entonces... Por ese sentido, yo creo que el mundo de la literatura está cayendo muchas veces en ese... también a veces noto que faltan muchas ideas. Y otra crítica que quiero hacer es a las portadas de los libros. Que lo dijo hace poco un amigo mío, y estoy totalmente de acuerdo con él. Es que, por favor, dejemos de hacer... pero pasa con campañas de publicidad y con estas cosas, y con los libros. Dejemos de hacer portadas de los libros con inteligencia artificial, que quedan horribles. Yo cada vez estoy viendo más y me da miedo. O sea, es que quedan horribles. Ahora me diréis, es que eres un antiguo, no quieres la IA, porque tal. De verdad que eso, que queda horrible. Es que hay yo libros que los he dejado de comprar o no los compro por esa portada, porque es que es lo que os hablo de tratar bien al lector, de ese cariño al libro. Si tú no le has dedicado ni 2 segundos, ni siquiera recursos prácticamente, que hay maneras de... un ilustrador tampoco es tan caro, es más, es un oficio que está pagado bastante mal, y debería estar pagado bastante mejor. Pues si encima de eso, de que cobran poco, encima se quedan sin trabajo, porque todo un montón de portadas los hace la IA, que es que os estoy ahora hablando y estoy viendo libros que tengo yo de Espasa, o sea... No os estoy diciendo libros de editoriales chiquititas que dicen, bueno, es que no se pueden gastar en un ilustrador o un autor que se autopublica. No, os estoy diciendo de Espasa, o sea, de Espasa, de Planeta, de Alianza Editorial, de estas grandes editoriales, y ver la portada hecha con IA, y dices,
Madre de Dios, de verdad, el mundo editorial se está yendo por la borda, porque una de las cosas bonitas de un libro de toda la vida ha sido tanto las portadas por fuera y luego las ilustraciones por dentro, que también estoy viendo algunos libros de historia y de otras temáticas de novela y tal, que las ilustraciones por dentro son totalmente hechas con IA, y dices, pero ¿dónde vamos a llegar? Ojalá no llegue, pero tengo miedo de que llegue el día en que se pueda escribir, tú le digas, quiero un libro sobre tal, y te escriba 150, 200 o casi todo el libro, la inteligencia artificial, y nos lo comamos con patatas, y haya gente que luego ponga su firma y diga que ha escrito el libro, porque eso va a pasar, y madre mía, qué miedo los libros que pueden salir a través de eso. Es que, ya digo, ya el libro, como se suele decir, que era un arte, tal, que para mí la literatura es arte, ya sea ensayo, ya sea poesía, ya sea teatro, todo lo que se escribe es arte, pero es que todo, ¿cómo se está prostituyendo el tema de editorial? Igual que pasa a veces con la música y con otros temas de cultura y arte, pero es que con el tema de literatura es que dices, pero ¿cómo estáis haciendo esto? Es que de verdad, también digo, pasa porque la gente está apostando muchas veces por grandes editoriales, por grandes cosas que se ahorran pagar a gente. Incluso yo ahora he visto una figura que es la del lector cero, que no es el corrector, es el lector cero, que muchas veces el lector cero son fans o gente conocida del escritor, que por 0 euros, por nada, no, yo te doy, como es que se diga, yo te doy visibilidad, yo te pago en visibilidad, en visitas y tal, no, pues que corrijas mi libro, que me digas que está bien, peor, erratas y tal, pues a cambio ¿qué te doy? Pues nada, te doy que tú puedas leerlo el primero, mira qué privilegio, qué bien, el país de la piruleta, por tonterías como esta, perdonadme el tono que he puesto, pero por tonterías como esta, que ya me enfado, pues el mundo de la literatura y muchos mundos de la cultura se está yendo al traste y a la mierda. Pero ¿por qué pasa esto? Porque se publican estos libros y aquí también os voy a pegar un palo a los lectores, porque me he metido también con las editoriales, con los autores también. A ver, los autores algunos, porque hay muchos que les cuesta muchísimo escribir un libro, publicarlo. Hay gente que, también os digo, hay gente, tanto lectores como de editoriales, que para echar mierda a los autores, que se meten con la gente que autopublica, porque dicen que un lector, un escritor, cuando autopublica es porque no se lo cogen en el editorial y porque el libro es peor. Y como diría yo, una M que te comes. Hay muchos escritores que no pasan con las condiciones de las editoriales, por las cosas que le hacen. Yo, por ejemplo, un escritor que se habla aquí bastantes veces de novela negra es Esteban Navarro. Esteban Navarro no publica en una editorial, no porque los libros no sean buenos, ha ganado premios literarios, vende muchísimo, es un autor de novela negra bastante bueno. No publica en editoriales, ni sus libros se pueden encontrar en librerías por las condiciones que le ponen, y eso pasa con muchos escritores. Te piden que escribas un libro cada año, cada pocos meses, o sea, te piden un libro de publicación, claro, normal que se hagan una mierda de libros, perdón con la expresión, pero es que si tú pides a un escritor que cada 4 meses, no, quiero un libro cada 4 meses, que la gente quiere más y más y más, claro, el nivel de calidad pues es bastante bajo, porque la gente por muy inspirada que esté, muy artista y tal, no te sale un libro cada 4 meses súper bueno, súper tal. Hay libros que se tardan años. Un ensayo que han publicado hace poco, que lo anunciaron en la Biblioteca Perdida en el podcast, que es Cristo, la Virgen y otros dioses, pues este libro el autor llevaba escribiéndolo y editándolo y demás más de 20 años, y no es un ejemplo exagerado. Hay libros que se tardan 5 o 6 años, incluso más, y es algo que antes era lo normal, y las editoriales te dejaban tu tiempo, tú se lo enseñabas, pero es que ahora dices, no, quiero el libro, ya, te meten presión, y pasa como en el tema de los videojuegos, que salen videojuegos rotos, porque te meten presión las editoras de videojuegos. Pues aquí en los libros pasa igual. Entonces, en ese sentido, pues es eso, que un autor autopublique, que conozco varios, no quiere decir que el libro sea malo. Yo, por ejemplo, hay muchos autores que pueden autopublicar y no son, y por cierto, aparte de lo de autopublicar, que está bastante bien, y si no, muchas obras que han salido a la luz no las veríamos, que es algo que yo creo que es un recurso que ahí está y para eso está. O sea, hay muchos libros que están autopublicados que le dan 1000 vueltas, y eso os lo digo, en edición y tal, a las grandes editoriales. Y lo mismo os digo de las pequeñas editoriales. Le dan 1000 vueltas a las pequeñas editoriales. Yo tengo ahora entre mis manos el libro de que hablé, hay un podcast aquí en los jueves justo, de Iñaki Duangarín,
injertos, y la edición que tiene de la editorial Agalir, pues está bastante bien, el libro corregido, con las fuentes, con las fotos, la calidad del papel. Pues estos mismos libros sobre este tipo de cosas o sobre otro, de editoriales como Planeta, Espasa, Alianza Editorial o un montón más, Anagrama, un montón de editoriales, pues te encuentras que es mucho peor y lamentable el papel, más caros. Entonces, cuando se suele decir, no, es que si es de una editorial... Hay gente que decía, no, es que mi sueño es escribir con una editorial grande. Bueno, a ver, esto es como el que su sueño es jugar con el Real Madrid, con el Bilbao, con el Barça, que están los tres al mismo nivel, o el Rayo Vallecano ya puestos, pero... Claro, luego llegas al Madrid y eres el suplente y no juegas ni un solo minuto o tal, pero eso pasa con mucha gente que luego llega a las grandes editoriales y les impones unas condiciones, unos plazos, una manera de maquetar el libro, unas cosas que luego tú tenías una manera de escribir y hay mucha gente que dice, ay, es que no ha estado, yo he escuchado estas expresiones, es que no ha estado a la altura de estar a una gran editorial. No está a la altura la editorial del escritor, no al revés, o sea, porque muchas veces y se vuelve a ir ese escritor a autopublicar a una editorial independiente y hace libros cojonudos, o sea, hace libros súper buenos, o sea, estas grandes editoriales muchas veces es que no tratan al escritor con el cariño que deberían, o sea, salvo grandes figuras y ni eso, porque las grandes figuras como Pérez Reverte, Posteguillo, como otros, es que les piden un nivel de literatura, de libros, y también el nivel de literatura cada vez es menor. Yo no tengo nada en contra de tu Pérez Reverte, tengo muchos de sus libros, me he leído la saga de la Triste y tal, pero es que cada año un libro que publica es que es el mismo libro cambiando la época y los personajes, o sea, pero es prácticamente la misma historia una y otra vez, y pasa con este y con muchos escritores. Entonces, está el mundo de la literatura en un vorágine y me notáis cabreado porque es algo que me fastidia, porque es algo que me gusta leer, que sentirlo, me gusta mucho y me apasiona la literatura y la lectura, y entonces creo que es algo que no hay que dejarlo así, y que una última reflexión ya para irme, y lo he dicho en algún podcast más sobre cultura, pero por favor, comprar en librerías pequeñitas, librerías independientes, o sea, ayudáis a las librerías, ayudáis a los pequeños autores también, porque en muchas pequeñas librerías, y eso yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, ponen muchas veces, apoyan a estos pequeños autores. ¿Tú crees que el Corte Inglés, Amazon, Snad o quien sea, o la Casa del Libro incluso también, van a poner a Paquito Pérez, que ha escrito un libro de la Edad Media cojonudo, sacando datos que no se parecen a nadie y tal? No, hombre, te va a sacar en portada en el escaparate de la tienda y luego en las propias ventas de la propia tienda. Te va a enseñar los libros de las últimas youtubers, las últimas influencers, los últimas gente de escritores súper famosos, pero esta gente no te la va a sacar ahí. Es más, muchas veces en este tipo de sitios, tipo el Corte Inglés, la Casa del Libro, Amazonia y tal, bueno, en Amazon no tanto porque lo pides por la web, pero en todo este tipo de librerías, como la Casa del Libro también, muchos libros no los tienen, No, tú quieres un libro un poquito más desconocido y te los piden. O sea, y yo un consejo también que os doy. Si vais a que queréis algún de estos tipos de libros de pequeños autores, pequeños editores y tal, por favor, comprar a través de pequeñas librerías si tienen web, estos propias editoriales chiquititas o estos propios autores o tal, comprar a través de ellos, porque se van a llevar más ganancia, van a saber, incluso muchas veces yo he comprado a escritores como Daniel Fernández Liz y otros, Esteban Navarros y muchos otros, y luego creas un vínculo con ese escritor, sabes ya quién te está comprando el libro. Si tú te compras un libro a través de la Casa del Libro, pues ese autor no se entera, no le llega a quien le compra y tal. Entonces, ese también amor y cariño desde el autor, del autor, también pasando por la editora, pasando también por quien distribuye el libro y tal. Si todos somos pequeños, en plan pequeñas librerías, pequeños autores y tal, si todo es grande, si yo me compro un libro de Arturo Pérez Reverte, encima me lo compro en el Corte Inglés, pues, ¿sabes? Pues es la bomba total. Entonces, yo creo que hay que apostar por estas pequeñas librerías que sobrevivan ahí como puedan, estas pequeñas editoriales, que hay el mundo editorial, habla sobre todo de libros, pero también aquí en los libros, lo dejo claro, incluye a los cómics. Hay un montón de cómics, libros de historia, novela negra, hay un montón de géneros, y pese a las dificultades, y esto que os he dicho tan
cómo se lo ponen las grandes distribuidoras, los grandes comercios, las grandes editoriales, todo esto. Lo difícil que se lo ponen a estos pequeños escritores, a estas pequeñas editoriales y a esta gente y a estos pequeños distribuidores, pero aún así, hoy en día siguen saliendo editoriales, libros, muchos a flote, se venden y poquito a poquito, bueno, más que es que es muy difícil este tipo de escritores y editoriales salir a prácticamente ganar dinero, ya salir al frente, ya no digo hacerse rico y vivir casi de la literatura, sobrevivir como lo que yo digo, pues es muy difícil. Entonces, por favor, apoyarle y aprovechar estos días del libro, en las ferias del libro que vienen en San Jordi, que vienen en mayo en Madrid, en otras ciudades, aprovechar para comprar libros. Por ejemplo, en las ferias del libro yo casi siempre, si voy a editoriales chiquititas o a librerías que sé que no son tan grandes. Pero normalmente en las ferias del libro a veces pasa, pero normalmente las librerías o editoriales que pueden a veces presentarse no son pequeñas por los impedimentos que le ponen. Pero eso ya daría para otro podcast. Os hago aquí estoy trabajando en traeros a una persona para hablar del mundo editorial, de estas cosas, que yo he hablado desde mi perspectiva como lector, pero intentaré traeros a alguien y espero que os haya gustado el podcast, más largo de lo habitual, pero es que me gusta dar mi opinión clara y darlo con todas las palabras y con todas las letras y no por ser 15 minutos quedarme sin tiempo y sin todo lo que quiero reflejar. Así que nos vemos en siguientes podcasts, viva la lectura y adiós.